Bendiciones, te saluda el cristiano evangélico David Iván Tavilo del canal de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial. El día de hoy vamos a refutar al apologista y catequista católico Elmer Arana. Los textos en cuestión son Romanos capítulo 11, versículos 27 y 28, pero vamos a profundizar más. Y incluiremos el verso 29, que se salta este apologista católico romano. A continuación, veremos un extracto de video del argumento de este apologista católico en dos partes. Ojo, para que puedan entender esta refutación, deben de escucharla completa. El apologista católico Elmer Arana dijo lo siguiente. Lucas 11, 27 y 28. Dice así: estaba él hablando así cuando una mujer de entre la gente dijo en voz alta: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Hay alabanza para María. Como podemos ver, el catequista católico Elmer Arana utiliza Lucas capítulo 11 versículo 27 y dice este apologista católico con gran reverencia la frase: hay alabanza para María. El problema es que la mujer que alabó a María en Lucas capítulo 11 versículo 27 fue corregida por el mismo Señor Jesús. La mujer de Lucas 11 27 tenía, por así decirlo, un espíritu idolátrico. Analicemos Lucas capítulo 11 versículo 27. Este texto dice lo siguiente: y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Como podemos leer, la mujer de la multitud le dice a Jesús: dichosa la matriz que te concibió. Otras traducciones dicen: bienaventurado el vientre que te trajo. Obviamente esta mujer hace referencia a la madre de Jesús, es decir, a María. Pero el Señor Jesús contradice a esta mujer. El Señor Jesús se opone y en el texto siguiente, es decir, Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús responde a esta mujer idolátrica lo siguiente: pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como podemos leer, Jesús le dice no, al contrario, es decir, se opone a la mujer que exaltó a María. Por lo tanto, la mujer que exaltó a María estaba errando cuando daba tanta exaltación a María. El catequista católico Elmer Arana no puede refutar el hecho que Jesús contradijo a esta mujer. Y desde el texto griego más antiguo apegado al original, el texto griego koine o kini de Lucas 11:28, aparece la conjunción adversativa menum, que se opone, la cual tiene sentido de contradecir, y esta es la palabra que aparece como respuesta de Jesús a la mujer que alabó a María. El léxico griego del Nuevo Testamento de Louneida sobre esta conjunción adversativa de Lucas 11:28 nos dice lo siguiente: marcadores de contraste relativamente enfáticos, pero por el contrario, por otro lado, y pueden ver que después de las letras griegas dice lo siguiente: por el contrario, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan son felices. Lucas 11:28. Este léxico griego bíblico nos dice que la palabra griega menum de Lucas 11:28 significa al contrario, y esta es la palabra que el texto más cercano al original utiliza para la respuesta de Jesús a la mujer que exaltó a María. Es decir, Jesús contradice, se opone a las palabras idolátricas de esa mujer. Además, en el versículo 29 del mismo pasaje, Jesús llama a esa generación una generación perversa, y esta mujer estaba entre esa multitud que fue llamada perversa por Jesús. El texto siguiente, Lucas capítulo 11 versículo 29, dice lo
siguiente: como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Como podemos ver, Jesús a estas personas les llama generación perversa, y esta mujer que alabó a María estaba entre esa multitud que Dios llamó generación perversa. Por lo tanto, el apologista católico Elmer Arana exalta a una mujer que exaltó a María, y el apologista católico Elmer Arana dice que esta mujer tiene razón, pero Jesús se opone a esa mujer diciéndole no. Al contrario, Jesús contradice a esta mujer, y aparte de contradecirla, también la llama generación perversa. Por lo tanto, el apologista católico Elmer Arana le cree a una mujer perversa y no a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora veamos cómo el catequista católico Elmer Arana manipula el texto y quiere hacer creer al pueblo católico que Jesús estuvo de acuerdo con esta mujer malvada y que Jesús alabó a María con más fuerza que la misma mujer de la multitud. Veamos. Pero él dijo, Jesucristo dice, con esto ella dice que se vota todo culto de veneración a María, y el rosario no es bíblico, y que esta cita bíblica vota el rosario, y que Jesucristo rechazó a su madre. Vamos a ver si Jesucristo rechazó a su madre. Dice, pero él le dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos, pero él les dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí Jesucristo está señalando a sus discípulos. Entonces aquí lo que hace Jesús es alabar a su madre. ¿Por qué? Porque la primera que escuchó la palabra y la guardó y la obedeció fue María. Vamos a refutar fácilmente a este catequista católico con 4 puntos. Punto 1. Como podemos ver, este catequista católico quiere hacer creer que Jesús estuvo de acuerdo con la mujer que exaltó a María, pero tal afirmación de este católico es falsa. Jesús en el versículo 28 de Lucas 11 la contradice y le responde: por el contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús dijo por el contrario, es decir, la contradijo. Y el mismo léxico griego del Nuevo Testamento de Lounída dice que la palabra griega utilizada en Lucas capítulo 11 versículo 28, menum, significa por el contrario. Así que este apologista católico romano, que no profundiza ni tampoco verifica el texto griego, ha sido completamente refutado. Además, los evangélicos decimos que Jesús rechaza las exaltaciones exageradas a María, como lo hizo la mujer de la multitud. Jamás hemos dicho que Jesús rechazó a María. Jesús ama a María como ama a todos sus hijos. Punto número 2. Jesús no quería alabar más a María que la misma mujer de la multitud. Jesús corrigió a esa mujer y puso o colocó a María en el mismo nivel, a la misma altura de todos los cristianos, de todos sus hijos. Jesús en Lucas 11:28 dice lo siguiente: por el contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra griega está en plural, se refiere a varios, a mucha gente. El texto dice los, no dice la. Por lo tanto, Jesús se refiere a muchos, a todos los que oyen y guardan la palabra. Estoy de acuerdo con que María está incluida en los que guardan la palabra, pero no es la única ni la principal. Jesús contradice a la mujer de la multitud y le demuestra que no le dé tanta alabanza a María, porque ella está al mismo nivel de todos los demás cristianos. Por lo tanto, el catequista católico Elmer Arana queda refutado por los plurales del texto. Además que los católicos le dan más exaltación a María que a cualquier otro siervo de Dios, lo cual es incorrecto como lo hemos demostrado. Punto 3. María no fue la primera en guardar y oír la palabra de Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento muchos siervos de Dios que guardaron la palabra y la oyeron, muchos antes
que naciera María. Algunos ejemplos son Moisés, Josué, el mismo Job, que fue llamado varón perfecto, Abraham, Samuel, etc. Incluso el mismo David, el cual escribió muchos salmos mesiánicos dirigidos a Cristo. Lo que sí es verdad es que María fue la primera del Nuevo Testamento, pero no la primera en la Biblia. Aún así, eso no la exalta en nada sobre los demás. Mateo capítulo 20, versículo 16 dice lo siguiente: así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Por lo tanto, el apologista católico Elmer Arana ha quedado completamente refutado. Punto número 4. El catequista católico Elmer utiliza a esta mujer que exaltó a María como un buen ejemplo para que los católicos exalten a María igual como lo hizo esta mujer idolátrica malvada, lo cual es un error. Desde el texto griego bíblico, esta mujer o la palabra mujer gramaticalmente es un pronombre indefinido, no es relevante. Este detalle nos muestra que lo que dijo y es esta mujer no fue algo importante, por lo tanto no puede ser tomado como un ejemplo o tomada como un buen ejemplo, más aún sabiendo que el mismo Cristo pone y corrige y contradice a esta mujer. Ahora explicaré que la palabra dichoso o dichosa o bienaventurada o bienaventurado simplemente significa feliz y no es una palabra única para María. Es una palabra que se le da a muchas, pero muchas personas en la Biblia. Esta palabra no significa sin pecado ni nada por el estilo, simplemente significa feliz. El léxico griego del Nuevo Testamento del erudito en griego Alfred Taggi sobre esta palabra griega Makarios, que aparece en Lucas capítulo 11 versículo 27, dice lo siguiente: feliz, dichoso, afortunado, bienaventurado, bendito, bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado, bienaventurado, dichoso. Como podemos ver, el significado que expresa esta palabra es felicidad, feliz, etc. Todos nosotros somos bienaventurados. Todos los hermanos somos bienaventurados. No solamente María o los personajes bíblicos. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 20 versículo 29, que dice lo siguiente: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos los que hemos creído y no hemos visto visualmente a Jesús, pero creemos, somos bienaventurados. Y desde el texto griego se utiliza la palabra griega Makarios, atribuido para todos los creyentes que no han visto a Jesús visualmente, es decir, nosotros. Espero que esta refutación les haya gustado. Creo que con esto es más que suficiente. Si el video te gustó, puedes darle like. Este canal de YouTube no pide dinero ni gana dinero, tampoco monetizamos. Si quieres, puedes suscribirte a este canal para más contenido como este: debates, enseñanzas, predicaciones, refutaciones, etc. Se despide David Iván Tavilo del canal de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial.